atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, la atmósfera cambiando está. Esta es la sesión número 4 de la serie que se llama La Verdad Presente, y con la sesión de hoy terminamos esta serie. Y el nombre de esta serie es Justificación y Santificación. Y quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 5, versículo del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Repite conmigo, palabra de justicia. Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, el alimento sólido es la palabra de justicia. Es la enseñanza de justicia lo que profundiza lo más secreto de Dios. Jesús vino a predicar el evangelio del reino, y no se puede hablar de reino si no hay manifestación de justicia. Y si tú no estás colaborando para la extensión del reino, quiere decir que todavía te sigues manteniendo como un niño o un bebé en la palabra, en la cual necesitas todavía de que te están dando lechita. Quiere decir que necesitas de tutores, necesitas quien te esté cuidando. Cada que tengas un problema, estás acudiendo, porque no puedes tomar la posición en la que Cristo te ha colocado. Esa posición en la cual tú puedes ejercer dominio, puedes ejercer autoridad para cambiar los ambientes que te rodean. Entonces, los que participan de este alimento sólido que es la palabra de justicia es los que han alcanzado madurez, los que pasan de ser almáticos a ser guiados por el Espíritu. En Mateo 6:33 Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su... ¿Y cuál es la palabra sólida? La palabra de justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, lo que hacemos es al revés. Estamos preocupados por qué vamos a comer, qué vamos a vestir, dónde vamos a vivir, cuando dice el mismo Jesús que tú no te tienes que preocupar de eso, porque el Padre que viste a las flores, que le da de comer a los pajaritos, ¿cómo no te va a dar de comer a ti que eres su hijo? ¿Cómo no te va a dar de vestir? Y Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto vendrá por añadidura. Entonces, si la palabra de justicia es la palabra sólida la que me permite ejercer reino y dominio, entonces debo de conocerla. ¿Estás de acuerdo? Y que te quiero llevar desde lo más elemental. Recuerden que Nicodemo se acercó a Jesús y Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo para poder ver el reino, y no solamente verlo, sino también entrar en el reino. Entonces, eso rompe con todo esquema religioso que piensa que uno va a entrar en el reino cuando se tenga que desprender de este cuerpo. No, señores, desde ahorita podemos entrar en ese reino, podemos ejercer dominio. ¿Qué se necesita nacer de nuevo? Cuando tú naces de nuevo, esa simiente divina ahora viene siendo parte de ti y te permite ver, y no solamente ver, sino entrar en el reino. La justicia está implícitamente vinculada con la operación del reino de Dios. Y es lo que hemos venido aprendiendo durante esta serie que se llama La Verdad Presente. El pacto en el que estamos viviendo y que Jesús vino a predicar el evangelio del reino, entonces no nos conformamos únicamente con la salvación, sino con la extensión del reino. Ya somos salvos, ¿qué sigue? Para reinar entonces es necesario comprender justicia divina.
Y te dije que te lo voy a llevar desde lo más elemental. Si tú le preguntas a una persona que no ha escuchado el Evangelio, si le preguntas, ¿qué tienes que hacer para ir al cielo? ¿Qué respuesta vas a escuchar? Pórtate bien, ¿verdad? Y entre mejor te portes, más agradas a Dios, entre mejor te portes, al final de tu vida tendrás un registro de más cosas buenas que malas. El único problema con esto es que el estándar de Dios no es ser bueno, es ser perfecto. Y nadie puede alcanzar perfección por sí mismo. En Santiago capítulo 2, versículo 10, en la palabra de Dios para todos, dice: pues si ustedes cumplen toda la ley de Dios, pero la desobedecen en un solo punto, son culpables de desobedecer toda la ley. Por más que te quieras esforzar y digas, he cumplido todo hasta ahorita, y se te sale una mentirilla de esas que dicen piadosas, todo lo demás se vino para abajo. Porque ahí no se trata de qué tan bueno seas, sino de perfección. Y el único que la pudo cumplir en su totalidad, ¿quién fue? Jesucristo. Yo les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes han fallado al menos una sola vez en su vida? Al menos una, ¿Se dan cuenta? No podemos nosotros por nuestros propios méritos alcanzar perfección. No podemos ser perfectos delante de Él por nosotros mismos. Entonces no podemos cumplir con toda justicia. No por nosotros mismos. Solo Jesucristo pudo cumplirla. Entonces, si el estándar de Dios es ser perfecto y nosotros no podemos cumplir con ese estándar por nosotros mismos, ¿qué debemos hacer? Es muy sencillo. Solo creer en aquel que sí es perfecto, en Jesucristo. Y esa justicia es transferida a ti. Vamos a ver algunas citas. En Romanos capítulo 3, versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación no es algo que tienes que alcanzar por tus propios méritos. Es un regalo, es gratuito y es mediante la redención que es por medio de Jesucristo. Por lo tanto, es la misma justicia que Jesús alcanzó, te ha sido imputada a ti, te ha sido transferida a ti. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, no dice por tus obras, es por la fe. Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La pregunta que te quiero hacer, ¿se ganó Abraham la justicia? ¿Qué tuvo que hacer? Creer, y le fue contado por justicia. Entonces tenemos nosotros una idea de que Dios le dice a uno de sus ángeles, al ángel Gabriel, le dice: a ver, quiero que revises el archivo de obras malas que ha hecho el doctor Luis Infante, ¿verdad? Y ya va el ángel Gabriel, a ver, Luis Infante, obras malas, y ya empieza. ¿Qué año, Señor? 2016, ¿verdad? Y cuando se habla de que le fue contado a Abraham por justicia, el solamente creer en Él, contabilidad es el registro que tenemos en nuestras cuentas. Si usted tiene una cuenta de banco y le llega el estado de cuenta, ese estado de cuenta va a reflejar el depósito que ha hecho usted en esa cuenta o lo que usted tiene en esa cuenta. Entonces pensamos que Dios está revisando nuestros archivos y que tenemos un archivo lleno de obras malas. Y nos sentimos culpables, y nos sentimos pecadores, y nos sentimos sucios, y no nos sentimos dignos de recibir de Él, ¿verdad? Pero acompáñame a la siguiente escritura. Isaías 43:25. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Hablando Dios, dice así: yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo, y nunca más
escúchame bien, nunca más volveré a pensar en ellos. Quiere decir que de tu registro, de tu archivo, todas aquellas obras malas, todos los pecados, chiquitos y cochinotes que te aventaste, los pasados, los presentes y los futuros, todavía los que no cometes mañana, ni pasado, ni en 2017, en tu registro de archivo ya fue borrado. Y vas a decir, bueno, pues ya fue borrado y ya no tengo nada de ahí. No solamente ha borrado tus pecados de ahí, sino que ha depositado un archivo que dice, hecho justicia de Dios. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, muestra su amor, pon atención en estas palabras, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A esto se le llama amor y perdón de pecados. Siguiente cita, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. No dice que serás justificado, dice que ya estás justificado en su sangre. La justificación no solamente se limita a, como muchos piensan, es el perdón de pecados. No, la justificación tiene que ver con la posición donde te colocó Dios, en la misma posición de Cristo. Para que me entiendas, tú eres tan justo como Jesucristo lo es. Te quiero hacer un par de preguntas. Primero, ¿tú eres justo porque haces cosas justas? ¿O haces cosas justas porque eres justo? Esta es la gran diferencia entre las obras y la gracia. Y la forma en cómo comprendes la gracia va a afectar la forma en cómo ves a Dios y cómo te relacionas con Él. Va a afectar la forma en cómo ves a los demás y cómo te relacionas con ellos. Va a afectar la forma como te ves a ti mismo y cómo te relacionas contigo mismo. Si tú sigues caminando con una conciencia de pecado, tu relación con Dios se va a ver afectada, no te vas a sentir digno de acercarte a Él, pero ahora que sabes que ya fuiste justificado, no por tus propios méritos, sino que toda la perfección, santidad y justificación de Jesucristo fue transferida a ti. Y eso te coloca en una posición de altura delante de Él, en el cual tú tienes entrada directa con Dios el Padre, cosa que no podían hacer en el antiguo pacto, pero estamos viviendo la verdad presente, estamos viviendo el nuevo pacto. ¿A qué se refiere entonces justificación? La justificación es la posición donde Cristo te ha colocado, lugares de altura, lugares de dominio. Estás sentado en el mismo trono de Jesucristo, su misma silla, ahí estás sentado tú, espiritualmente. Es la misma posición de perfección que Él te ha regalado a ti. En otras palabras, tú eres tan justo como es Jesús. Quiere decir que no le debes nada a Dios. Por lo tanto, puedes entrar en la presencia de Dios sin sentir culpa alguna. Entonces quiero hacerte otra pregunta. ¿Puede un hombre justo? ¿Cuántos justos hay aquí? Okay. ¿Puede un hombre justo cometer hechos injustos? Sí. Para que lo entiendas. ¿Puede una persona injusta hacer un acto justo? Claro. Una persona que no ha nacido de nuevo puede hacer acciones justas. Recuerda, los justos no son los que han logrado por sus propios méritos esa justificación. Los justos son los que han nacido de nuevo. Y la justificación fue un regalo. Pero una persona que no ha nacido de nuevo, ¿puede hacer acciones justas? Sí, ¿no? Pero esos actos justos, ¿justifican a la persona? No. Entonces, el acto injusto que hace una persona justa, ¿lo hace ser injusto? No. ¿Por qué? Porque somos justos por nuestra posición en Cristo, no por nuestra conducta. ¿Me explico? Es una posición legal. Legal, reino, legalidad, justicia, legalidad. Es cierto que está mal hacer cosas y tenemos que afrontar las consecuencias de ello.
usted vaya y asalte una gasolinera y vea lo que le pasa si lo agarran. Si se peló, bueno, pues ya la hizo, ¿eh? Pero si lo agarran, lo van a meter a la cárcel, tiene que pagar las consecuencias de ello. Y no puedes decir, ay, es que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. No. Pero el hecho que hagas eso, fíjate bien lo que te voy a decir, el hecho que hagas eso no quita tu posición de justicia delante de Dios el Padre. Porque ha puesto un sello en ti que dice, hecho justicia de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en él. Dice, fuésemos hechos. Hecho justicia de Dios. Romanos 3:28. Así, en la Nueva Traducción Viviente lo voy a leer. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Vuelvo a repetir, me encanta esto. Así que somos declarados justos. ¿Somos declarados? ¿Somos declarados? Justos a los ojos de Dios. ¿Qué me importa lo que piensen los demás? A los ojos de Dios soy declarado justo. ¿Por medio de qué? De haber creído en la obra consumada de mi Señor Jesucristo. Y no por obedecer la ley. Entonces, tú no eres justo por lo que haces, tú eres justo por lo que crees. Así como la justificación, la santidad no es una meta, sino es un regalo. Han escuchado, guarda tu santidad, ¿verdad? Y se oye bonito, guarda tu santidad. Entonces la gente se esmera y cada que tropieza, deja de ser santo. Esa es la mentalidad humana. Pero veamos lo que dice la Biblia. Vamos a la verdad presente. Hebreos 10:10. En esa voluntad, ¿cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y perfecta. Bueno, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. No dice que será santificado, dice que eres santificado en Él. Es algo que ya sucedió y es algo que va a permanecer eternamente. Cualquiera que sea el costo de la santificación, Jesús ya pagó el precio una vez y para siempre. No es mediante tu esfuerzo, sino mediante lo que hizo Jesucristo. La santificación no es algo que logres por lo que hagas, es algo que hizo Jesús y te lo regaló, así de sencillo. ¿Me van siguiendo? Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo, ¿cómo? Perfectos. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. No has sido solamente justificado, ahora sabes que has sido santificado, pero no solamente has sido santificado, ahora sabes que has sido perfeccionado. ¿Por qué perfeccionado? Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra y ha obedecido la ley de Dios al 100%. Esto es perfección. A causa de su obediencia total, Él se encuentra justo delante de Dios y al ser totalmente justo, es reconocido como perfecto o santo porque nunca conoció pecado, pues nunca pecó. Pues dice la Escritura que el pecado es la transgresión de la ley, pero Él nunca pecó, aunque fue tentado en todo. En drogas, sí. Homosexualidad, sí. En alcohol, sí. Con mujeres, sí. Todo es todo. Jesucristo fue tentado en todo, pero nunca pecó. El diablo nunca pudo hacer que Jesucristo cayera en sus tentaciones. Nunca. Y por esa perfección, esa santidad, esa justicia que Él alcanzó, solamente porque te ama, te la regaló. Ahora tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eres la santidad de Dios en Cristo Jesús y eres la perfección de Dios en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? La obediencia total, la justicia, la santidad y la perfección de Jesús son un sello eterno e imborrable en cada persona que ha nacido de nuevo.
Ahora puedes decir con toda confianza, soy justo, puedes decir soy santo, puedes decir soy perfecto, no por mis propios méritos, es por la obra legal de Jesucristo. Pablo advierte respecto a toda doctrina que va en contra de esto que están aprendiendo el día de hoy, que tengan mucho cuidado. Veamos lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que nadie te engañe. ¿No has escuchado que te dicen lo que te está pasando es porque estás viviendo en pecado, estás fuera de la santidad del Señor? Entonces te sientes tan mal, tan indigno, que ves a Dios de lejos, como si estuviera fuera de ti. El Espíritu Santo vive en ti, es Dios mismo. ¿Por qué vienen esas filosofías huecas que menciona Pablo? Porque es una mente religiosa. La mente religiosa y el sistema del pensamiento del mundo nos engañan. Te dicen que debes esforzarte para vivir en santidad, ¿no es así? Tienes que guardar la santidad, hermano, tienes que guardar la santidad. Y lo estoy dando como un ejemplo, y no porque te hayan querido enseñar mal, simplemente es por ignorancia. Pero ahora estás aprendiendo cuál es tu posición en Cristo Jesús. Tú no tienes que hacer para merecer, mereces por haber creído, y por lo tanto esa santidad, esa justicia van a ser frutos naturales que se den porque esa semilla está en ti, no por algo que tengas que hacer como un acto meritorio para lograrlo. Hacen pensar con ese tipo de enseñanzas religiosas que la santidad es una meta a alcanzar, cuando en realidad es el resultado de la fe en Jesucristo. Como ejemplo, ¿han visto las carreras de los galgos? Esos perros que corren a velocidades impresionantes. Bueno, ¿qué hacen que los perros corran tan rápido? ¿Qué les ponen? Una liebre, ¿verdad? Una liebre ficticia. Entonces ven la liebre y la están persiguiendo y corren lo más rápido. El perro que más rápido corre, ¿logra alcanzar la liebre? Por más que se esfuerce, ningún galgo puede alcanzar esa liebre. La liebre es una falsa esperanza que jamás alcanzará ningún perro por su propio esfuerzo. Es lo mismo en la justicia, en la santidad, en la perfección. Por más que te esfuerces por alcanzarlo, jamás lo vas a lograr. Perseguir la liebre no te hará santo, jamás lo lograrás por tu esfuerzo. Al contrario, Jesús vino y te pone la liebre a tu alcance sin que tengas que correr. Esa es la gracia del Señor. Romanos capítulo 10, versículo 3 y 4. Quiero que sepas que el esfuerzo propio por ser santo y justo viene de dos vertientes: por ignorancia o por soberbia. Me estoy esforzando por ser justo delante de Él. Soberbia. Es soberbia. ¿Por qué? Porque eso era en el antiguo pacto, donde tenías que hacer actos meritorios para poder alcanzar gracia delante de Dios, el favor de Dios. El mérito no lo tienes tú, lo tiene Jesucristo. ¿Me explico? Fíjense lo que dice Romanos 10, 3 y 4. Porque ignorando la justicia de Dios, ignorando. Por eso es importante que madures. ¿Cómo vas a madurar? Respecto a la palabra de justicia. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Piensan que con su esfuerzo es suficiente. Vean lo que dice el versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que se esfuerza. ¿A todo aquel que cree? La justicia es por creer. No persigas la liebre. Ya te fue dado. El profeta Isaías tuvo una revelación de este modelo de santidad y justicia, así como el resultado de lo que es
la nueva naturaleza en Dios, la vida de Dios, la vida Zoe, esa vida indestructible, esa vida increada que fue depositada en ti el día que naciste de nuevo, esa semilla que es la palabra de Dios, Lucas 8:11, la semilla es la palabra de Dios, de la palabra semilla viene semen. Tú fuiste inyectado con el semen divino, por eso naciste de nuevo. Tú no vas a morir, ya moriste el día que naciste de nuevo. Juntamente con Cristo fuiste crucificado y resucitado juntamente con Él. Ahora eres una nueva creación en Cristo Jesús. Ahora solamente estás descubriendo cuál es tu nueva naturaleza. No es de que no hagamos obras de justicia. Ese va a ser el resultado de saber cuál es tu identidad en Cristo Jesús. No es algo que tengas que esforzarte para alcanzar, como si estuviera dentro de ti, como si estuviera fuera de ti, está dentro de ti. Y quiero explicarte cómo sucedió esto desde Jesucristo, cómo cumplió cabalmente todo. Mateo capítulo 3, versículo a partir del 13. Pon mucha atención con esto, vas a comprender cómo inició todo. Vean lo que dice versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Imagínense la controversia para Juan el Bautista. Juan el Bautista, que sabía cuál era el propósito por el cual había venido, para preparar el camino del Señor. Él tuvo la revelación cuando vio a Jesucristo y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús le dice: bautízame. Y le dice: no, ¿cómo me pides que yo te bautice? Más bien tú bautízame a mí, tú eres mayor que yo. Y vean la respuesta de Jesucristo. Esto es importante. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Recuerdas? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es la palabra sólida? La palabra de justicia. Por eso es importante que conozcamos justicia de Dios. Porque es necesario, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vean lo que sucede. Sin cumplimiento de justicia no hay cielos abiertos. Y si no hay cielos abiertos, no hay Espíritu Santo que repose sin que se tenga que mover de ahí. En el antiguo pacto el Espíritu Santo solamente venía y posaba por temporadas, pero no vivían las personas. Y le llamaban templo al lugar donde iban a adorar a Dios. Ahora tú eres el templo vivo, donde el Espíritu Santo mora, vive en ti. Y no se va, permanece. Esa es la señal que estaba esperando Juan el Bautista, donde permanezca el Espíritu Santo. Pero si no había cumplimiento de justicia, no había cielos abiertos. No se encuentra después Jesús a este señor, ¿cómo se llama? Natanael. Y le dijo: Natanael, a partir de hoy verás los cielos abiertos. ¿Qué significan cielos abiertos? Que tienes acceso a ese reino divino. Si dice que verá los cielos abiertos, ¿cómo estaban los cielos entonces? Estaban cerrados. Pero para que se hubieran abierto los cielos, que se necesitaba cumplimiento de toda justicia. ¿Por qué? Porque Jesús cumplió cabalmente con todo desde que nació. A los 8 días fue circuncidado. A los 40 días de haber nacido, su madre entra en el ritual de purificación de las mujeres. ¿Por qué? Porque así decía la ley y tenía que cumplir toda la ley. A los 12 años es presentado en el templo. ¿Por qué? Porque decía la ley que todo hombre tenía que presentarse en el templo una vez en la fiesta de Pascua. Tenía que haber cumplimiento de toda la ley. Jesús dice que fue obediente a sus padres. ¿Por qué fue obediente a sus padres? Porque así decía la ley, que tenía que cumplir con toda justicia, con toda la ley. Todo lo cumplió Jesús, todo al 100%. ¿Para qué? Para que hubieran cielos abiertos.
¿Han escuchado gente que todavía ora, Señor, abre los cielos? Los cielos ya están abiertos. Ya tienes acceso ahí. Y ese poder y dominio te lo ha delegado a ti. Porque eres un rey y una reina. Él es el rey de reyes. Tú eres el rey y la reina. Eres la justicia de Dios, eres la santidad de Dios y eres la perfección de Dios en Cristo Jesús. Una vez que Jesucristo sale del agua y viene el Espíritu Santo y reposa sobre él, el Espíritu Santo lo guía. Lo guía. El que es guiado por el Espíritu está en otro nivel, no el que quiere hacer lo que él quiera, el que es guiado por el Espíritu. Lleno del Espíritu, fue guiado por el Espíritu. 40 días donde el diablo lo estuvo tentando en todo. Dice que lo tentó en todo, pero no lo pudo hacer caer. ¿Por qué lo llevó allá el Espíritu? Porque era necesario que él padeciera toda tentación para cumplir toda la ley y que se estableciera justicia total. ¿Ahora entiendes? Y una vez que regresa del desierto, se para en la sinagoga y abre los rollos donde el profeta Isaías había tenido la visión, había tenido la revelación de lo que es este modelo de santidad y justicia. Y pudo leer lo que él menciona. Acompáñame a Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 3. Es lo mismo que Jesús recitó. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Qué son buenas nuevas? ¿No es evangelio? ¿Qué evangelio nos vino a predicar Jesús? El evangelio del reino. Y vemos el propósito de la unción. Aquí vamos a ver para qué es la unción. No es para decir, ay, yo soy el ungido del Señor. No me toquen, se me va la unción. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Cuál es el día de la venganza? En el tiempo que vino Jesucristo y vino a recuperar lo que se había perdido, su reino y dominio, su justicia. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Sión, iglesia. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Vean lo que dice. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. La unción de Dios que está en ti tiene un propósito. No es para que te la guardes. Es para que se manifieste justicia. ¿Qué es lo que hacía? Que cuando Jesús pasaba por un pueblo y veía enfermos, veía al cojo, al ciego, al manco, al sordo, ¿qué es lo que hacía? Que ese cojo caminara, que ese ciego viera, que el sordo oyera. El establecimiento del reino, el establecimiento de su gobierno. ¿Qué se estaba estableciendo ahí? Justicia, justicia. Por eso es importante que conozcas lo que es palabra de justicia, porque la palabra de justicia lo que hace es establecer la forma de gobierno, la forma de dominio del cielo aquí en la tierra. Jesús vino a unir los cielos con la tierra. ¿Para qué? Para que se manifestara la justicia. Y ese poder ahora está en ti, porque habla de Sión, que es la iglesia. Inició con Jesús, pero ahora ese proceso está en nosotros. Por eso dijo Jesús, las cosas que yo hago, ustedes las harán y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Quiero que sepas que es cuando la gente va a decir, son árboles de justicia. ¿Y por qué nos llama árboles? Por el fruto que damos. Cada que tú estás estableciendo reino y gobierno, estás ejerciendo la influencia del gobierno divino.
la Basilea, el gobierno de Dios en una situación que está quebrada, eso quiere decir malvado, quiere decir torcido. Todo lo que fue torcido a través del pecado, del diablo, que empezó a gobernar por lo que Adán le había delegado, ahora fue recuperado con Jesucristo. Y todo lo que estaba torcido, por la unción que está en ti, se establece justicia, y se establece justicia porque se está estableciendo el reino de Dios ahí. Entonces aquello que está torcido se vuelve a enderezar, vuelve a ser nuevo. Eso se llama restaurando. Restaurando quiere decir dejar como en un principio, dejar como nuevo. ¿Qué es lo que hacía que se abriera la cárcel donde Pablo estaba encarcelado? ¿No has leído que se abrieron así las puertas? Y que los guardias parecía que estaban como dormidos. Justicia. La justicia te abre puertas. Cualquier cosa que tú emprendas, confiado en que Dios te está dirigiendo en tus negocios, ten la confianza que se establece justicia divina y todo lo que emprendas es prosperado. Ahora, ¿por qué habla de árboles? Porque Dios nos lo enseñó desde un principio, que un árbol va a dar fruto de acuerdo a su semilla. Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12. Desde un principio Dios nos lo enseñó. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Usted no siembra semillas de sandía y le da manzanas, ¿verdad que no? Porque el árbol va a dar fruto de acuerdo a su género. Cada árbol da fruto según la semilla que está en él. Vamos a seguir leyendo. Hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Te llamas árbol de justicia porque das frutos de justicia. ¿Y por qué das frutos de justicia? Por la semilla que fue implementada en ti. El día que tú naciste de nuevo, toda esa perfección, esa santidad, esa justicia que Jesucristo había logrado y alcanzado, fueron inyectadas en ti. Por lo tanto, ¿qué te preocupan si tus hijos ahorita andan en otro rollo? Si la semilla ha sido depositada en ellos, ellos van a dar frutos de justicia, porque son árboles de justicia. ¿Qué pasa? Que nos desesperamos. Queremos como que arrojar la semilla y esperar que ya salga el árbol y dé las frutas, ¿verdad? Tengan paciencia. Ten paciencia con tu esposo, ten paciencia con tu esposa. No hacemos cosas justas para ser justos. Porque somos justos, damos frutos de justicia. Es nuestra naturaleza. Así de sencillo. Por lo tanto, ¿en qué consiste? En entender la identidad que eres en Cristo Jesús. Y que entiendas otra cosa muy importante. Propósito eterno. La mayoría de la gente no sabe por qué está aquí en la tierra. Inclusive gente, pueblo de Dios. Tú fuiste llamado para anunciar las virtudes de aquel que te trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres un árbol de justicia, donde su Santo Espíritu ha reposado para que su unción establezca reino y dominio, establezca justicia, y todo aquello que estaba torcido se enderece. Tú tienes ese poder para hacerlo. Y deja de esperar que las cosas sucedan. Ese pensamiento no te pertenece. También no te pertenece conformarte con la salvación. Ya eres salvo, ¿ahora qué? Fuiste destinado para reinar y establecer reino y dominio. Ese es el propósito eterno, que extiendas gobierno celestial. Ahora que sabes que eres justo, santo y perfecto,
sabes que puedes detonar ese poder que está en ti. Última cita, Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios, fíjate lo primero que dice, lo que no es. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Y si leen el contexto de ese pasaje se van a dar cuenta de que se querían judaizar todavía y les decían, no, ustedes no deben de comer esto porque eso no está permitido, solamente deben de comer esto. Y que si no comes esto, que si eres tropiezo, que si no eres tropiezo. Y les dijo Pablo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo ¿en quién? En el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener gozo si no tienes paz. Paz es el vocablo hebreo shalom, que resumidas cuentas de todo lo que engloba quiere decir que nada falta en tu vida, que nada esté quebrado, todo está completo. Por eso tienes gozo en el Espíritu Santo que vive en ti. ¿No dice la Escritura que toda la plenitud de Cristo fue implementada en ti? Toda la plenitud de Él. ¡Wow! Eso es maravilloso. Toda esa plenitud en ti. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eres la santidad de Dios en Cristo Jesús. Eres la perfección de Dios en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso a la palabra.